Nosotros somos el equipo 2 y vamos a exponer los lípidos. Nuestro equipo está conformado por García Rubio, Katia Azucena, Lamas Borges Angélica, Martínez Cruz Tobías y Medina Ibarra Angélica Lizaí, con el profesor Francisco Delgado Vargas, de la Universidad Autónoma de Sinaloa, de la Facultad de Ciencias Químicas Biológicas, de Ingeniería Bioquímica, del grupo 2.2. Como expositor número 1 va a ser Angélica, expositor número 2 va a ser Katia Azucena y como apoyo va a estar Martínez Tobías. Lípidos de almacenamiento. Una característica fundamental es que es insoluble en el agua, que estos estando presentes en cantidades pequeñas juegan papeles cruciales como con los cofactores enzimáticos, el transporte de electrónicos, el plegamiento que absorbe la luz, las anclas hidrofóbicas para las proteínas, que son principalmente llamadas las chaperonas, que ayudan al plegamiento de las proteínas de las membranas. También tenemos como agentes emulsionantes en el atraco digestivo, las hormonas y son mensajeras intracelulares. En muchos organismos, las grasas y los aceites, su función principal es el almacenamiento energético, mientras que los fosfolípidos y los esteroles constituyen en los principales elementos estructurales de las membranas biológicas. Estas grasas y aceites son compuestos derivados de los ácidos grasos, y estos ácidos grasos son derivados de hidrocarbonados con el nivel de oxidación muy bajo, con el que los hidrocarburos de los combustibles fósiles. Estos ácidos carboxílicos son de cadenas de 4 a 34 carbonos. Los ácidos más abundantes tienen números pares de átomos de carbono de una cadena ramificada de 2 a 24 carbonos. Estos dobles enlaces polisaturados casi nunca son conjugados, pero mientras que los dobles enlaces de los ácidos grasos naturales son encontrados en la posición cis y la de trans la podemos encontrar fermentados en los lácteos o en las carnes. En esas estructuras tenemos que el doble enlace, tenemos la misma estructura, pero la gran diferencia es que uno está insaturado y el otro no. Ácidos grasos polisaturados, PUFA. La familia de los ácidos grasos insaturados con el doble enlace entre el tercer y cuarto carbono desde el extremo metilo de la cadena tienen una gran importancia especial en la nutrición humana. En este carbono, el grupo metilo del carbono más alejado del carbono carboxílico se le denomina carbono omega y se le da el número 1. Con el doble enlace entre omega 3 y omega 4 se le denominan ácidos grasos omega 3. Y en los que tienen el doble enlace del omega 6 y el omega 7 son ácidos omega 6. Esta estructura que tenemos en la imagen se le conoce como ácido graso omega 3 por el énfasis que está haciendo en el doble enlace en su posición omega 3. Las propiedades físicas de los ácidos grasos y de sus compuestos que los convienen bien determinadas en las grandes partes de la longitud y el grado de insaturación de la cadena hidrocarbonada. Esto quiere decir que cuanto más larga sea la cadena cíclica grasa y el menor número de dobles enlaces, va a ser menor la solubilidad en el agua. En esos puntos de fusión están también muy influidos la longitud y el grado de saturación de la cadena a temperatura ambiente. Esto quiere decir que los ácidos grasos saturados desde 12 a 24 tienen una condensación seria, mientras que los ácidos grasos saturados de esta longitud son líquidos oleosos. Esta diferencia viene a darnos el empaquetamiento de las moléculas de los ácidos grasos.
Estas moléculas se pueden empaquetar de forma muy apretada en ordenamientos casi cristalinos con el contacto de las uniones de Van der Waals entre los átomos a lo largo de la propia cadena y los átomos de la cadena vecinas. En los ácidos grasos saturados, el doble enlace cis provoca un doblamiento en la cadena hidrocarbonada y los ácidos grasos con uno o más doblamientos en este tipo no se pueden empaquetar tan fuerte. En esta imagen nos da como ejemplo que el ácido graso saturado es estérico, que quiere decir que es más fuerte, mientras que en la otra tenemos un doblamiento donde no nos permite la rotación y no se permite el giro con rigidez en la cola de hidrocarbonada. En todos los enlaces de la cadena pueden rotar libremente, mientras que en la otra no. El empaquetamiento en ordenado cis cristalino, estabiliza la interacción hidrofóbicas, que en la otra interfiere con el empaquetamiento apretado, dando lugar a agregar menos estabilidad. Los triacilgliceroles son ésteres de ácidos grasos y glicerol. Los lípidos más sencillos obtenidos a partir de los ácidos grasos son los triacilgliceroles, también denominados triglicéridos, grasas o grasas neutras. Los triacilgliceroles están compuestos de tres ácidos grasos unidos por el enlace éster con un solo glicerol. Los que tienen el mismo tipo de ácido grasa en las tres posiciones se denominan triacilgliceroles simples y se denomina según el ácido graso que contiene, ya sea la tiesterina, la tripaltina y la triolina. Estos son ejemplos naturales mixtos ya que contienen dos o más ácidos grasos diferentes. Y los triacilgliceroles son moléculas apolares hidrofóbicas principalmente insolubles en el agua. Como claro ejemplo tenemos el agua y el aceite que nos explica que por la mezcla de estos dos tienen diferentes densidades. Ya sabemos que el aceite es menor densidad, por el cual flota sobre la base acuosa. Los triacilgliceroles aportan energía almacenada de aislamiento. En la mayoría de las células eucariotas, los triacilgliceroles forman una fase separada de gotitas microscópicas o acuosas en el cristal acuoso que sirven para el depósito de combustible metabólico. Esto también lo podemos ver en muchos tipos de plantas que van a proporcionar energía y precursores biosintéticos durante la germinación de semillas. En la primera imagen podemos ver que la sección transversal del tejido adiposo contiene unas gotitas blancas que son de grasa y en la otra podemos ver la sección de la célula coliedón de la semilla de una planta donde la parte oscura son cuerpos proteicos que están rodeados por aceites almacenados en los cuerpos oleosos. La hidrogenación parcial de los aceites de cocina mejora su estabilidad pero produce ácidos grasos con efectos perjudiciales para la salud. La hidrogenación parcial mejora las condiciones de caducidad de los aceites vegetales, mejorando algunas características como la estabilidad a altas temperaturas, eh, lo que ocurre cambiando los dobles enlaces cis en enlaces sencillos. El efecto negativo ocurre debido a que se dan cambios en los dobles enlaces cis y se convierten en dobles enlaces trans. Esto ocasiona el aumento en la concentración del colesterol malo y la disminución de la concentración del colesterol bueno. Las ceras sirven como almacén de energía y como cubiertas impermeables al agua. Las ceras naturales son ésteres ácidos grasos de cadena larga saturados e insaturados con alcoholes de cadena larga. Sus funciones están relacionadas con las propiedades como la de repeler agua y con su consistencia firme.
Entre ellas tenemos que ciertas glándulas de la piel de algunos vertebrados secretan ceras para proteger el pelo y la piel, manteniéndola flexible, lubricados e impermeables. Protegen las hojas de algunos árboles de factores externos como parásitos e impide la evaporación del agua. Lípidos estructurales de las membranas. La característica arquitectónica central de las membranas biológicas viene siendo una doble capa lipídica que constituye a una barrera al paso de moléculas polares y de iones. Los lípidos de las membranas son anfipáticos. Un extremo de la molécula es hidrofóbico mientras que el otro es hidrofílico. Sus interacciones hidrofóbicas entre ellos y las hidrofílicas con el agua dirigen su empaquetamiento hacia la formación de láminas llamadas bicapas membranosas. Ya en esta sección se describen 5 tipos generales de lípidos de membrana, que vienen siendo los glicerofosfolípidos, en los que dos regiones hidrofóbicas están compuestas por dos ácidos grasos, que de estos están unidos al glicerol, y galactolípidos y sulfolípidos, que también tienen dos ácidos grasos esterificados con el glicerol, pero que estos no tienen el fosfato característico de los fosfolípidos. Los lípidos tetraéter de las arqueobacterias, en los que dos cadenas alquílicas muy largas están unidas mediante enlace éter al glicerol de ambos extremos. Los esfingolípidos, en los que se une un solo ácido graso a una amina grasa. Y la esfingosina y esteroles, que son compuestos que se caracterizan por tener un sistema rígido de 4 anillos hidrocarbonados fusionados. Los glicerofosfolípidos son derivados del ácido fosfatídico. Los glicerofosfolípidos, que también son llamados como fosfoglicéridos, son lípidos de membrana en los que dos ácidos grasos están unidos por enlace éster al primer y segundo carbono del glicerol, y un grupo de cabeza muy polar o cargado está unido por enlace fosfodiéster al tercer carbono. El glicerol es proquiral. Esto quiere decir que no tiene carbonos asimétricos, pero la unión del fosfato a cualquiera de los dos extremos lo convierte en un compuesto quiral, y a este se le denomina correctamente como L-glicerol 3-fosfato o D-glicerol 1-fosfato o SN-glicerol 3-fosfato. Los glicerofosfolípidos, como derivados del ácido fosfatídico, se nombran según el alcohol polar en el grupo de cabeza. Como por ejemplo tenemos el fosfatidilcolina y fosfatidiletonolamina, que tienen colina y etanolamina en sus grupos polares de cabeza. La cardiolipina es un glicerofosfolípido de dos colas, en el que dos porciones de ácido fosfatídico comparten el mismo glicerol como un grupo de cabeza. Los esfingolípidos de la superficie celular son sitios de reconocimiento biológico. En la especie humana se han encontrado al menos 60 esfingolípidos diferentes en las membranas celulares. Entre sus funciones desempeñan papeles especialmente importantes en las membranas plasmáticas de neuronas y algunos constituyen sitios de reconocimiento en la superficie celular, pero solo se ha descubierto la función y especificidad de unos pocos. Algunos glicerofosfolípidos tienen ácidos grasos unidos por enlace éter. Algunos tejidos animales y algunos organismos unicelulares son ricos en lípidos con función éter, en los que una de las dos cadenas acilo está unida al glicerol con un enlace éter en lugar de enlace éster. La cadena unida por enlace éter puede ser saturada, tal como sucede en los lípidos alquílicos con función éter, o ya sea puede contener un doble enlace entre el carbono 1 y el carbono 2, tal como sucede en los plasmalógenos, que estos vienen siendo pues un tipo de particular de fosfolípidos que se encuentran en animales, pero este no está en plantas, hongos o en la mayoría de las bacterias. Los cloroplastos contienen galactolípidos y sulfolípidos.
Son probablemente estos los lípidos de membrana que son más abundantes en la biosfera. El fosfato es a menudo el nutriente del suelo limitante para la planta, por lo que quizás la presión evolutiva para conservar el fosfato para papeles más críticos favoreció el que las plantas fabriquen lípidos sin fosfato. Y las membranas vegetales también contienen sulfolípidos, en los que un residuo de glucosa sulfonado se viene uniendo a un diacilglicerol mediante enlace glucosídico. Las arqueobacterias contienen lípidos de membranas singulares. Algunas arqueobacterias que viven en nichos ecológicos con condiciones extremas, como altas temperaturas, bajo pH o alta fuerza iónica, por ejemplo, tienen lípidos de membrana que contienen hidrocarburos ramificados de cadena larga, unidos en cada extremo al glicerol. Estas uniones pues son a través de enlaces éter, que son mucho más estables a la hidrólisis a pH bajo y elevada temperatura que los enlaces éster que se encuentran en los lípidos de las bacterias y de las eucariotas. Los esfingolípidos son derivados de la esfingosina. Los esfingolípidos, la cuarta clase importante de lípidos de membrana, también tienen un grupo de cabeza polar y dos colas apolares. Pero estos, a diferencia de los glicerofosfolípidos y galactolípidos, no contienen glicerol. Los esfingolípidos están compuestos por una molécula del aminoalcohol de cadena larga esfingosina o uno de sus derivados, una molécula de un ácido graso de cadena larga y un grupo de cabeza polar unido por enlace glucosídico, en algunos casos y por enlace fosfodiéster en otros. La porción glucídica define los grupos sanguíneos humanos y por tanto determina el tipo de sangre que los individuos puedan recibir de manera segura mediante transfusiones. Los gangliósidos se concentran en la cara externa de las membranas plasmáticas, en la superficie exterior de las células, en donde presentan puntos de reconocimiento para moléculas extracelulares o superficies de células vecinas. Los fosfolípidos y los esfingolípidos se degradan en lisosomas. En los lisosomas existe un enzima específico para cada uno de los enlaces hidrolizables de un glicerofosfolípido. Las fosfolipasas de tipo A eliminan a uno de los dos ácidos grasos produciendo un lisofosfolípido. Las lisofosfolipasas eliminan el ácido graso restante. Los gangliósidos se degradan por un conjunto de enzimas lisosómicos que catalizan la eliminación secuencial de las unidades de azúcar produciendo una ceramida. Las tres clases de esfingolípidos son cerebrósidos, los globósidos y los gangliósidos, que contienen diversos componentes glucídicos. Los esteroles tienen 4 anillos hidrocarbonados fusionados. Su característica principal es la del núcleo esteroide, que consiste en 4 anillos fusionados, 3 de ellos con 6 carbonos y uno con 5. Los anillos fusionados no permiten la relación en los enlaces carbono-carbono. El colesterol es el principal esterol en los tejidos animales. Otros esteroles son el estigmasterol en plantas y el ergosterol en hongos. Los esteroles son precursores de diversos productos con actividades biológicas específicas, como las hormonas esteroides, que son potentes señales biológicas que regulan la expresión genética. Los ácidos biliares actúan como detergentes en el intestino, emulsionando las grasas para hacerlas más fácilmente accesibles a las liposas digestivas. Esto sería todo por nuestra parte. Muchas gracias por su atención.